Amara, la pequeña niña negra que estaba de pie en su ático de Manhattan. Su esposa Vanessa sigue viva, señor susurró ella. La vi la semana pasada en un complejo donde nos tenían. La seguridad se apresuró a llevársela, pero Jackson levantó la mano. Esas palabras imposibles acababan de romper sus 5 años de dolor. ¿Desde dónde nos estás viendo hoy? Antes de sumergirnos en esta historia de engaño y valentía, dale al botón de me gusta, suscríbete y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos sigues. Y lo que quieras decirnos. ¿Creerías a un niño si te dijera que alguien a quien amas no está realmente muerto? El horizonte de Manhattan brillaba a través de las ventanas de su ático mientras Jackson se servía otro vaso de bourbon. A sus 48 años, el feo de René Bastians lo tenía todo, pero vivía aislado desde que su esposa Vanessa había muerto 5 años atrás. La versión oficial: un yate explotó en el Mediterráneo, un accidente trágico sin sobrevivientes, solo escombros flotando en el agua. Jackson bebió el líquido ámbar de un trago, sintiendo el ardor que adormecía el vacío en su pecho. La gala benéfica continuaba sin él. Había hecho su aparición obligatoria, donado una suma de 8 cifras y retirado a su santuario privado, como siempre. Las puertas del ascensor se abrieron y su jefe de seguridad, un exmilitar llamado William Harris, apareció con el ceño fruncido. «Señor, hay una situación. Una niña de alguna manera burló la seguridad de abajo. Exige verlo personalmente. Afirma que es urgente». Jackson agitó la mano con desdén. «Que alguien la lleve a casa. Es casi medianoche». William vaciló. «Ese es el problema, señor. Ella insiste en que tiene información sobre Vanessa Reid». El vaso de Jackson se congeló a mitad de camino hacia sus labios. Nadie mencionaba a Vanessa nunca más. Su personal lo sabía mejor. «Tráiganla», dijo después de una larga pausa. Minutos después, una pequeña niña negra de no más de 10 años estaba de pie en su sala, su ropa desgastada y zapatos raspados contrastando con el lujo minimalista a su alrededor. 2 guardias la flanqueaban, uno apretando su hombro demasiado fuerte. «Podría estar cargando algo», murmuró el guardia, sospechando de la niña. «Puedes soltarla, Richards», dijo Jackson bruscamente, notando cómo los dedos del hombre se hundían en el delgado hombro de la niña. La soltó a regañadientes, pero permaneció incómodamente cerca. Amara se frotó el hombro, manteniéndose erguida. Sus ojos brillaban mientras recorrían el ático antes de posarse en Jackson. «Mi nombre es Amara Johnson», dijo con sorprendente compostura. «Y conozco a su esposa. Vanessa Reid está viva». Jackson la estudió buscando señales de engaño. Su asistente ejecutivo, Marcus Phillips, quien había entrado silenciosamente, se burló. «Señor Reid, no tiene tiempo para estafas. ¿Cómo entraste siquiera aquí?» Amara giró hacia Marcus, impasible. «Esperé afuera, vi a la gente entrar a la fiesta. Luego entré cuando los guardias estaban ocupados con los coches elegantes. Escapé hace 4 días de un lugar donde tienen agentes. Mujeres, su esposa estaba allí. Tiene una marca de nacimiento de mariposa en el hombro derecho. Me dijo que lo encontrara si alguna vez salía». Jackson sintió que la sangre se le helaba. Esa marca de nacimiento no era pública, nunca la había mencionado la prensa y era una broma privada entre él y Vanessa, su mariposa secreta. Marcus dio un paso adelante con voz baja y urgente. «Señor, esto es claramente una estafa. Algún adulto está usando a esta niña para sacarle dinero. Deberíamos llamar a las autoridades». «No a la policía», dijo Amara rápidamente, un destello de miedo cruzando su rostro. «Solo me enviarían de vuelta al sistema o podrían estar trabajando con ellos». Jackson caminó hacia la barra, apoyándose contra el mármol frío. «¿Quiénes son ellos?», preguntó en voz baja. Amara tragó saliva. «La gente que dirige las instalaciones está conectada con Sabrins». El nombre le recorrió un escalofrío. Sabrins era el mayor competidor de René Bastians, liderado por Victor Reynolds, conocido por sus tácticas despiadadas. «Marcus, William, déjenos solos», dijo Jackson, su mente corriendo con imposibles posibilidades. «Señor, le desaconsejo encarecidamente». «Ahora», lo interrumpió Jackson, sin dejar lugar a discusión. Cuando quedaron solos, señaló el lujoso sofá. «Siéntate, cuéntame todo». Amara se sentó en el borde del asiento, sus pies apenas tocando el suelo. «Vivía con mi abuela en Harlem. Murió hace 3 meses. Estuve sola por un tiempo. Entonces vino esta gente, dijeron que eran de servicios sociales». Su voz se hizo más pequeña. «No lo eran.
Me llevaron a una instalación en el norte del estado. Había otros niños y mujeres allí, separados. Las mujeres estaban drogadas casi todo el tiempo. Ahí vi a su esposa. La mantenían en una habitación especial. A veces estaba más despierta. Hablábamos cuando la trasladaban al área común para pruebas. A Jackson le costaba respirar. ¿Cómo sabes que era mi esposa? ¿Te dijo su nombre? Amara sintió. Dijo que era Vanessa Reed, que su esposo era un tipo de tecnología llamado Jackson, que vivía en un edificio alto en Manhattan. Cuando me llevaron a otra instalación en la ciudad, vi su foto en un periódico que alguien dejó sobre su evento benéfico esta noche. Así la encontré. Y escapé. Los ojos de Amara se dirigieron a la puerta, como si esperara que alguien irrumpiera. Durante un traslado entre instalaciones, la camioneta se detuvo para cargar gasolina. El hombre que nos vigilaba se distrajo. Corrí. He estado escondiéndome, vigilando su edificio durante 2 días, esperando una oportunidad para entrar. Sus pequeñas manos se retorcían en su regazo. Ella me hizo memorizar un mensaje para usted. Dijo, dile a Jack que la mariposa todavía aletea. Atardecer en Mónaco. Primera cita. Dijo que usted entendería. Jackson se hundió en la silla frente a ella. Sus piernas ya no podían sostenerlo. Su primera cita había sido viendo el atardecer en Mónaco durante una conferencia de tecnología. Nunca había compartido esa historia públicamente. Esta niña no podía conocer estos detalles a menos que los hubiera buscado en su teléfono. No, dijo Amara de un salto. No puede. Vanessa dijo que tienen gente en todas partes. Policía, gobierno, así es como lo ha mantenido en secreto durante tanto tiempo. Ella añadió, tienes que tener cuidado en quién confías. Jackson la miró, dividido entre la parte racional de su cerebro, que gritaba que esto era imposible, y la parte desesperada de su corazón, que nunca había aceptado del todo la muerte de Vanessa. ¿Por qué debería creerle? ¿No sería un elaborado engaño? Amara lo observó fijamente. Porque no tengo nada que ganar mintiendo, señor Reid. Apenas sé leer. Solo estoy cumpliendo una promesa. Ella me ayudó cuando tenía miedo. Dijo que si alguna vez salía, debía encontrarlo. Era la única forma de ayudarla a ella y a los demás. Después de un largo momento, Jackson tomó una decisión que cambiaría todo. Te quedarás aquí esta noche. Por la mañana resolveremos esto, pero no a través de canales oficiales. Todavía no, dijo mientras la acompañaba a una habitación de invitados. Jackson sabía que estaba embarcándose en la búsqueda de un tonto impulsado por el dolor y la falsa esperanza, o dando el primer paso hacia una verdad tan peligrosa que había permanecido enterrada durante 5 años. De cualquier manera, no habría vuelta atrás. La luz de la mañana entraba a raudales por las ventanas del ático, mientras Jackson hacía arreglos para traer desayuno a su inesperada invitada. El personal nocturno ya había difundido rumores sobre la misteriosa niña negra que se quedaba en la casa del multimillonario, creando especulaciones y miradas de asombro. Jackson ignoró las miradas de soslayo mientras Inora Daniels colocaba un plato de panqueques frente a Amara, quien estaba rígida y vigilante en la enorme mesa del comedor. Gracias, Inora, dijo Jackson, señalando cómo la mujer evitaba el contacto visual con la niña. Cuando quedaron solos de nuevo, observó cómo Amara inspeccionaba la comida antes de darle un pequeño bocado. Nadie aquí te hará daño, dijo en voz baja. Lo sé, respondió ella, aunque su lenguaje corporal decía lo contrario. Pero los viejos hábitos tardan en morir. William Harris entró con una tableta en la mano, rostro neutral. Señor, he revisado los antecedentes que solicitó. Amara Johnson, 10 años, madre desconocida, criada por la abuela Eliza Johnson en Harlem, fallecida hace 3 meses, como dijo la niña. No hay registro oficial de que haya estado en un hogar de acogida, lo cual es inusual. Básicamente desapareció del sistema. Jackson asintió, procesando la confirmación de la historia de Amara y la muerte de la abuela. Causas naturales, según el certificado de defunción firmado por el doctor Martin Lawrence. William vaciló. Verifiqué al doctor Lawrence. Se jubiló hace 2 años. La firma fue falsificada. Un escalofrío recorrió la espalda de Jackson. Alguien quería que pareciera legítimo mientras encubría sus huellas. Esa sería mi evaluación, señor. Jackson despidió a William y se volvió hacia Amara, que escuchaba atentamente mientras cortaba sus panqueques en cuadrados precisos. Dijiste que te retuvieron en una instalación en el norte del estado. ¿Puedes describir la ubicación, el diseño, cualquier cosa? Amara dejó el tenedor. Estaba en el bosque.
Condujimos durante horas después de sacarme del apartamento de mi abuela. Había una cerca con alambre de púas, pero desde afuera parecía normal, como un hospital privado. El letrero decía Centro de Bienestar Clearwater. Jackson anotó en su teléfono. Pasó la mañana interrogando a Mara mientras William verificaba su historia en silencio. Alrededor del mediodía, Marcus llegó con desaprobación evidente. Señor, la Junta hace preguntas sobre su ausencia en la reunión trimestral y hay rumores entre el personal sobre nuestra invitada. Miró a Mara, dibujando atentamente en un cuaderno que Jackson le había proporcionado. Estoy al tanto, Marcus. Dile a la Junta que estoy manejando un asunto personal. En cuanto a personal, su trabajo es trabajar, no chismear. Después de que Marcus se fue, Jackson escuchó a 2 guardias en el pasillo. Apuesto a que está inventando una historia para sacar dinero del viejo, murmuró uno. Estas estafas empiezan jóvenes en esos barrios, rió el otro. Se hace pasar por huérfana pobre ante el rico Salvador Blanco. Jackson aclaró la garganta ruidosamente. Ambos se enderezaron de inmediato. Considérense advertidos. Un comentario más como ese, y ambos están despedidos. De vuelta dentro, encontró a Mara de pie junto a las ventanas, expresión dura. No me creen, afirmó. Creen que estoy tratando de engañarlo. Suspiró Jackson. La gente hace suposiciones, pero ahora se daba cuenta de que la dinámica racial complicaba aún más la situación. Por la tarde, Jackson se retiró a su oficina en casa para revisar la investigación oficial sobre la explosión del yate. Había revisado esos archivos innumerables veces, pero ahora buscaba inconsistencias con ojos frescos. El yate había sido encontrado en pedazos flotando en el Mediterráneo. Nunca se recuperaron cuerpos, lo cual no era inusual dado la magnitud de la explosión y las corrientes oceánicas. La investigación concluyó que fue un mal funcionamiento de la línea de combustible. Caso cerrado. Demasiado prolijamente cerrado, quizás. Jackson marcó un número que no había llamado en años. Diana Zinn Investigations. Respondió una voz femenina nítida. Diana, es Jackson Reed. Una pausa. Jackson. Ha pasado un tiempo, 4 años para ser exactos desde que me contrataste para investigar el accidente de Vanessa, y luego, de repente, me pediste que lo dejara. La pausa en el aire dejaba implícita la pregunta. Necesitaba verlo hoy. Se trata de ese caso. Otra breve pausa. Mi oficina. 1 hora. La oficina de Diana, en el centro, era deliberadamente discreta, del tipo que la mayoría de la gente pasaría sin una segunda mirada. Diana misma, mujer de ojos penetrantes y unos 50 años, estudió a Jackson mientras entraba, su mirada evaluadora. Luego dirigió su atención a Amara, que lo seguía de cerca. «Esto es inesperado», dijo Diana, señalando las sillas frente a su escritorio. Jackson presentó a Amara simplemente como alguien que ayudaba con el caso, sin perder el arco escéptico de la ceja de Diana. «Necesito saber si alguna vez tuviste dudas sobre el informe oficial sobre la muerte de Vanessa». Fue directo al grano. Diana se reclinó en su silla, dedos entrelazados. Extraoficialmente, sí. La teoría de la línea de combustible nunca me convenció. El yate había sido revisado 2 semanas antes, sin problemas reportados. El patrón de la explosión era extraño para un accidente, y justo después del avance de tu empresa con el cifrado cuántico me pareció conveniente para tus competidores. Miró a Amara y luego de vuelta a Jackson. Pero de repente cancelaste mi investigación. Dijiste que querías seguir adelante. Fui presionado, admitió Jackson. Amenazas sutiles, sugerencias de que continuar investigando pondría en riesgo a otras personas. Asumí que era espionaje corporativo fallido, que Vanessa era un daño colateral en un intento de robar nuestra tecnología. Los ojos de Diana se entrecerraron. Jackson vaciló, luego relató la aparición y las afirmaciones de Amara. Para su crédito, Diana escuchó sin interrumpir, manteniendo la neutralidad. Cuando terminó, se volvió hacia Amara. Esa es una gran historia, jovencita. ¿Te importaría si te hago algunas preguntas? Durante 20 minutos, Diana interrogó a Amara con delicadeza pero a fondo, y la niña respondió con la misma consistencia que había mostrado a Jackson. Bueno, dijo Diana finalmente, o es la pequeña artista más consumada de caque conocido, o está diciendo la verdad tal como la conoce. Se volvió a Jackson. ¿Te das cuenta de lo fantástico que suena esto? Tu esposa, presuntamente muerta durante 5 años, ha estado cautiva todo este tiempo. Lo sé, respondió Jackson.
Por eso necesito tu ayuda, para probar que es imposible o para encontrar evidencia de que podría ser verdad. Diana consideró. Hay algo más que debería saber. Después de que cancelaste mi investigación, guardé un archivo informal. Curiosidad profesional. Victor Reynolds de Sabin Industries compró los derechos de rescate de tu yate pocas semanas después de la explosión. Pagó una prima para que los restos fueran eliminados en privado. Jackson sintió que el pulso se aceleraba. Eso no estaba en el informe oficial. Diana sacó una carpeta. Y aquí hay otra noticia interesante. 3 meses después de la desaparición de Vanessa, Sobrine presentó patentes para una nueva tecnología de medicina regenerativa. Sus acciones se han triplicado desde entonces. De vuelta en el ático, Jackson encontró a Mara teniendo una pesadilla durante su siesta vespertina. Se despertó jadeando, ojos desorbitados hasta reconocer el entorno. ¿Recordaste algo?, preguntó él, sentándose al borde de la cama. Ella asintió, temblando ligeramente. Nos movían por la noche. Recuerdo haber visto un logotipo en algunos equipos, un pájaro rojo, un fénix. Murmuró. Jackson asintió, el símbolo de Sobrine. Durante los siguientes 2 días, Jackson descubrió que Amara tenía memoria casi fotográfica. Podía dibujar mapas detallados de las instalaciones donde estuvo recluida y retratos precisos de las personas que encontró. Cuando esbozó a la mujer que afirmaba ser Vanessa, el corazón de Jackson se detuvo. El parecido era innegable. Una noche, Jeffrey Phillips, amigo de toda la vida y miembro de la Junta, visitó sin previo aviso. «Jackson, necesitamos hablar», dijo, mirando a Mara, que leía en el sofá. En la oficina de Jackson, Jeffrey no anduvo con rodeos. «¿Qué estás haciendo? Hay rumores de que acogiste a una niña al azar de la calle, y te está llenando la cabeza de fantasía sobre que Vanessa está viva». «No es así, Jeff», comenzó Jackson, pero fue interrumpido. «Sí lo es. Eres un hombre rico y prominente. ¿Tienes idea de cómo se ve esto? ¿Cuán vulnerable te hace acusaciones, manipulaciones, demandas?» «Amara no me está manipulando», insistió Jackson. «Ella sabe cosas que nadie podría saber a menos que haya hablado con Vanessa». Jeffrey puso una mano en el hombro de Jackson. «El dolor nos hace ver lo que queremos, escuchar lo que queremos. Esta niña probablemente te investigó, encontró detalles oscuros en línea y elaboró una historia que sabía que te engancharía». «La marca de nacimiento de la mariposa nunca fue pública», dijo Jackson con firmeza. «Tampoco nuestra primera cita en Mónaco». La expresión de Jeffrey se suavizó. «Has hablado de Vanessa en eventos, tras unas copas. ¿Quién sabe qué detalles has dejado escapar? Alguien podría haber juntado las piezas, entrenado a esta niña». Más tarde, esa noche, incapaz de dormir, Jackson notó un ligero abultamiento detrás de una estantería en su oficina. Al investigar, descubrió un sofisticado dispositivo de escucha plantado recientemente. Su suite de seguridad encontró 2 más en la sala principal. A la mañana siguiente, Amara se le acercó con su chaqueta en la mano. «Hay algo raro en el bolsillo», dijo, sacando un pequeño dispositivo de rastreo. «También encontré uno en mi zapato». Sus ojos se cruzaron en un entendimiento silencioso. Alguien los estaba observando muy de cerca. La pregunta era, ¿quién tenía acceso para plantar estos dispositivos y cuánto habían escuchado? Jackson convocó una reunión de emergencia con su círculo más cercano, creando una tapadera. Amara sería presentada como la hija de un pariente lejano que había acogido temporalmente tras una crisis familiar. William Harris, su jefe de seguridad, parecía escéptico, pero asintió con la cabeza. «Necesitaremos documentación convincente para que esto funcione», señaló mientras escribía en su tableta. «Puedo preparar antecedentes para esta tarde». Marcus se ajustó la corbata nerviosamente. «Señor, la Junta ya está preocupada por su comportamiento reciente. Esto solo alimentará sus sospechas». Jackson lo miró fijamente. «El trabajo de la Junta es supervisar el rendimiento de la empresa, no mi vida personal. Nuestras ganancias trimestrales han subido un 17%. Eso debería mantenerlos satisfechos». Después de la reunión, Jackson se reunió en secreto con Diana Chin en una oscura cafetería de Brooklyn, lejos de sus lugares habituales. Amara se sentó en silencio a su lado, observando cada detalle del entorno. «He estado investigando casos de personas desaparecidas similares a lo que describió Amara», dijo Diana, deslizando una carpeta sobre la mesa. «En los últimos 5 años, 8 mujeres ricas habían desaparecido en circunstancias misteriosas.
3 declaradas muertas tras accidentes sin cuerpos recuperados, 2 supuestamente suicidios también sin restos, y las demás simplemente desaparecidas, presuntamente huyendo de matrimonios problemáticos. Jackson hojeó los archivos, un escalofrío recorriéndole la espalda. ¿Alguna conexión con Sabrine Industries? ¿Directa? No, admitió Diana. Pero los esposos de 2 de esas mujeres vendieron sus empresas de tecnología a subsidiarias de Sabrine dentro de un año de las desapariciones, por debajo del valor de mercado. Eso no puede ser coincidencia, murmuró Jackson. Diana asintió sombríamente. Hay más. He identificado un patrón. Mujeres desaparecidas de diversos orígenes. No solo las ricas, muchas son de comunidades marginadas, madres solteras, inmigrantes, desapariciones que no llegan a los titulares. Amara habló por primera vez. Había todo tipo de mujeres donde nos tenían, diferentes edades y colores de piel, pero las especiales, como su esposa, las mantenían separadas. Esa noche, Jackson llevó a Amara a cenar a uno de los restaurantes más exclusivos de Manhattan. Notó cómo la sonrisa del maitre vaciló al verla, a pesar de su vestido de diseñador y su cabello impecable. ¿Su mesa habitual, señor Reid?, preguntó el hombre, los ojos saltando entre Jackson y Amara con especulación apenas disimulada. Mientras los conducían al comedor, Jackson era consciente de las miradas y los susurros. ¿Creen que estás loco?, murmuró Amara una vez sentados. O peor, están inventando historias sobre por qué tienes a una niña negra contigo. Jackson frunció el ceño. ¿Cómo sabes eso? Porque la gente siempre inventa las peores historias cuando ve a alguien como yo con alguien como tú, respondió con naturalidad. Mi abuela me enseñó a reconocer esas miradas. El camarero se acercó con un desdén apenas disimulado, dirigiéndose solo a Jackson al colocar el menú de Amara. Tal vez querrá ver opciones para niños, sugirió con condescendencia. Amara pedirá del menú normal, dijo Jackson fríamente, y le sugiero que ajuste su actitud antes de volver a nuestra mesa. Al salir del restaurante, Jackson notó un sedán negro con vidrios polarizados estacionado al otro lado de la calle. El coche se incorporó al tráfico detrás de su Bentley, manteniendo distancia constante. «Nos están siguiendo», susurró a William, que conducía. Sin palabras, William ejecutó giros inesperados, confirmando la sospecha. El sedán lo seguía en cada maniobra. «¿Protocolos de conducción evasiva, señor?», preguntó William. «Sí, y lleva a Amara de vuelta al ático de forma segura. Yo crearé una distracción». Siguió una tensa persecución por Manhattan, con Jackson cambiando finalmente de vehículo con un empleado de Rene Bastians, mientras William llevaba a Amara por una ruta alternativa segura. Tras múltiples capas de seguridad, Jackson contactó a su conocido del FBI, el agente Michaels. «Necesito reportar vigilancia sospechosa», explicó a través de la línea segura. «Mi equipo y yo fuimos seguidos esta noche por individuos no identificados». La respuesta de Michaels fue desdeñosa. «Con el debido respeto, señor O'Reilly, su historial de, llamémoslo preocupaciones exacerbadas tras la muerte de su esposa, está bien documentado. Investigamos 3 informes similares en años anteriores, todos vehículos ordinarios sin conexión con usted». «Esto es diferente», insistió Jackson. «Tengo razones para creer que hay un elemento criminal organizado apuntando a mí, relacionado con mi investigación actual». El tono de Michael se agudizó. «Está contratando investigadores privados de nuevo. Debería recordarle que interferir con un caso federal activo». «¿Qué caso federal activo?», interrumpió Jackson. «La explosión del yate fue dictaminada como accidente hace años». Siguió una pausa reveladora. «No estoy en libertad de discutir investigaciones en curso, señor Reid, pero le aconsejo encarecidamente que deje esos asuntos a las autoridades competentes». Después de colgar, Jackson se quedó mirando el teléfono, pensativo. O bien Michaels lo estaba ignorando, o realmente había una investigación en curso de la que no debía saber nada. A la mañana siguiente, Diana llegó con noticias inquietantes. 3 mujeres previamente dadas por muertas habían sido supuestamente vistas por testigos confiables en los últimos 2 años. Cada avistamiento había sido descartado como un error de identidad, pero las descripciones eran precisas y venían de personas que conocían bien a las mujeres. Extendió fotografías sobre la mesa. Un socio comercial afirmó haber visto a Elisa Montgomery en una clínica privada en Suiza. Una hermana estaba convencida de haber visto a Rebecca Williams entrar en una instalación segura en Singapur, y una antigua niñera informó haber visto a Catherine Young en un aeropuerto privado en Dubái. ¿Todas fueron descartadas?, preguntó Jackson.
Diana asintió sombríamente. Los testigos habían sido desacreditados o sobornados para retractarse. Tuve que cavar profundo para encontrar los informes originales. Mientras tanto, Amara trabajaba con Jackson para crear un mapa detallado de la red de tráfico, basado en lo que había visto y escuchado durante su cautiverio. El primer lugar al que me llevaron fue aquí, dijo señalando su dibujo de un complejo. Tal vez a 2 horas de Nueva York, rodeado de bosques. Jackson contrastó la descripción con los registros de propiedad. Sabin Industries posee un retiro de investigación cerca de Kingston, en Catskills, comprado hace 6 años a través de una empresa fantasma. Eso es, exclamó Amara. Escuché a alguien decir Kingston cuando hablaban de suministros. Más tarde esa tarde, Marcus entró a la oficina de Jackson con expresión preocupada. Señor, estoy preocupado por esta obsesión con la historia de la niña. La Junta pregunta por sus ausencias frecuentes y hay rumores de que ha reiniciado la investigación sobre la muerte de Vanessa. Jackson lo estudió cuidadosamente. Marcus había estado con él 8 años antes de la desaparición de Vanessa, siempre leal, eficiente y discreto. Ahora, Jackson dudaba si su preocupación era genuina o tenía otro motivo. La Junta debería centrarse en el lanzamiento de nuestro próximo producto, respondió con ecuanimidad. Mi tiempo personal es mío. Ese fin de semana, Jackson y Diana condujeron hasta la ubicación en Kingston, dejando a Mara segura en el ático con William y seguridad adicional. La instalación retirada, rodeada de densos bosques, apareció exactamente como Amara la había descrito, un moderno edificio clínico con medidas de seguridad discretas. Centro de Bienestar Clearwater, leyó Diana del letrero en la entrada. Parecía legítimo. Observaron desde la distancia, anotando cámaras de seguridad, rotaciones de guardias y horarios de entrega. Tras el anochecer, se acercaron por la parte trasera usando equipos especiales para evitar sensores perimetrales. La instalación mostraba signos de evacuación reciente. Camas desnudas, equipos retirados, pero evidencia clara de ocupación. Se fueron a toda prisa, susurró Diana, iluminando marcas en el suelo donde se había arrastrado equipo pesado. En una oficina encontraron documentos triturados que, al recomponerlos, revelaban conexiones con empresas fantasma propiedad de Sabin Industries. Lo más inquietante, una habitación oculta con restricciones unidas a camas de hospital y armarios que habían contenido suministros farmacéuticos. Esto no era un centro de bienestar, dijo Jackson sombríamente. Era una instalación de detención. Al regresar a Manhattan, Diana recibió un mensaje anónimo con fotos de vigilancia de Jackson y Amara entrando en su edificio esa misma mañana. ¿Qué información tiene Amara que pone nerviosa a gente tan poderosa? Comenta número 1 si crees que Jackson debería contactar inmediatamente a las autoridades, o número 2 si tiene razón en llevar a cabo su propia investigación. Primero, dale al botón de me gusta si tú también serías lo suficientemente valiente como para seguir buscando después de recibir mensajes amenazantes. ¿Encontrará Jackson pruebas de que Vanessa está realmente viva, o está caminando directo hacia una trampa elaborada? Suscríbete para descubrir el impactante hallazgo que aguarda a nuestro protagonista multimillonario mientras se adentra en esta red misteriosa. De vuelta en la sede de RN Bastians, la reunión de emergencia de la Junta del lunes pulsaba con tensión mientras Jackson enfrentaba las miradas preocupadas de su equipo ejecutivo. Jeffrey Phillips, su amigo más antiguo y director financiero, estaba sentado frente a él. Su rostro, normalmente amigable, mostraba ahora severa desaprobación. Jackson, hemos convocado esta reunión porque tu comportamiento reciente se ha vuelto errático, comenzó Jeffrey, mirando a los demás miembros en busca de apoyo. Tus ausencias inexplicables, reuniones perdidas y esta inusual situación con la niña que has acogido repentinamente han suscitado serias preocupaciones sobre tu estado mental, dijo Jeffrey Phillips, clavando la mirada en Jackson. Jackson mantuvo su rostro neutral, mientras su mente calculaba quién de ese círculo de confianza podría estar trabajando en su contra. Mi vida personal no es asunto de la Junta, respondió con calma. La empresa está funcionando excepcionalmente bien bajo mi liderazgo. Nuestras acciones alcanzaron un máximo histórico el último trimestre. Barbara Winters, jefa de asuntos legales, aclaró la garganta. Se convierte en asunto de la Junta cuando afecta las operaciones de la empresa, Jackson. Además, existen posibles problemas de responsabilidad respecto a tu tutela de esta niña. Amara es mi pariente lejana, respondió Jackson, aferrándose a la historia de tapadera. Su presencia es temporal y no afecta mi capacidad de dirigir la empresa. Jeffrey se inclinó hacia adelante, bajando la voz.
Como amigos de 20 años, te digo esto con preocupación. ¿Has considerado que podrías necesitar ayuda profesional? El trauma de perder a Vanessa y ahora esta creencia de que podría estar viva, basada solo en la palabra de una niña que acabas de conocer. ¿Estás sugiriendo que estoy mentalmente inestable, Jeff? Preguntó Jackson con voz peligrosamente baja. La habitación quedó en silencio. Estoy sugiriendo, continuó Jeffrey con cautela, que el dolor puede hacernos vulnerables a la manipulación y que quizás una licencia temporal mientras resuelves estos asuntos personales sería lo mejor para todos. Jackson se puso de pie lentamente, abotonando su chaqueta con un movimiento deliberado. Esta reunión se levanta. Espero que todos se concentren en el lanzamiento de nuestro próximo producto y no en mis asuntos personales. Mientras salía, notó a Jeffrey intercambiando miradas con Marcus, su asistente ejecutivo. Otra pieza del rompecabezas encajó en su lugar. De vuelta en el ático, Jackson organizó que Amara asistiera a Westbridge Academy, una escuela privada de élite en Manhattan. «Necesitas algo de normalidad», le explicó mientras revisaban juntos el plan de estudios. «Y es más seguro que quedarte aquí todo el día. William te llevará y te recogerá personalmente». Amara parecía dubitativa. «¿A los niños así no me van a querer allí? No soy como ellos». «Eres más inteligente que la mayoría», replicó Jackson, revisando sus resultados de pruebas. «Y mereces una educación». La realidad resultó más dura de lo que incluso Amara había anticipado. A su tercer día, regresó al ático con una furia silenciosa que emanaba de su pequeño cuerpo. «¿Qué pasó?», preguntó Jackson, reconociendo la emoción reprimida. «Lo de siempre», dijo ella, dejando caer su mochila de diseño. «Susurros, preguntas sobre cómo entré. La maestra que habla despacio, como si no pudiera entender palabras grandes. Las chicas que no se sientan conmigo en el almuerzo». Lo miró con ojos demasiado viejos para sus años. «Un chico preguntó si era tu hija secreta o si me habías comprado en algún país del tercer mundo». Jackson sintió una oleada de ira protectora. «Hablaré con el director». «No», lo interrumpió Amara. «Eso solo empeorará las cosas. Puedo manejarlo. Además, tenemos cosas más importantes de que preocuparnos». Al día siguiente, la señora Peterson, maestra de historia de Amara, la reconoció en una base de datos de niños desaparecidos y contactó con los servicios de protección infantil, denunciando un posible caso de tráfico de menores. Por la tarde, una trabajadora de CPS, Elaine Donovan, llegó al ático acompañada por un oficial de policía. «Señor Reid, estoy aquí con respecto a la menor bajo su cuidado. Hemos recibido un informe de preocupación». Jackson mantuvo la compostura, invitándolos a entrar mientras enviaba mensajes urgentes a su equipo legal. La trabajadora entrevistó a Jackson y a Amara por separado, con preguntas directas y cargadas de suposiciones. «¿Cómo llegaste a tener la custodia de esta niña?», insistió, esperando atraparlo en una mentira. «¿Y por qué no se informó a las autoridades competentes?». Al hablar con Amara, su tono era condescendiente. «¿Puedes decirme la verdad, cariño? Nadie se enfadará contigo», prometió, con la intención de intimidarla sutilmente. La dinámica racial y de poder no pasó desapercibida ni para Jackson ni para Amara. Esa noche, el equipo legal de Jackson, encabezado por Simone Washington, intervino. «Señor Donovan está tramitando la tutela temporal formal por los canales adecuados. Cualquier insinuación de irregularidad es falsa y potencialmente difamatoria». Después de que la trabajadora se fue, Simone se volvió hacia Jackson. «Puedo pelear esto, pero necesito que me digas la verdad. No hay privilegio abogado-cliente si me estás usando para encubrir un crimen». Jackson compartió la verdad con Simone, quien escuchó en silencio. Al final, exhaló un largo suspiro. «Esa es una gran historia». «¿Y te la crees?», preguntó. «Sí», respondió Jackson con simpleza. «Tenemos pruebas que respaldan las afirmaciones de Amara, pero hacerlas públicas pondría en riesgo a ella y a Vanessa». Simone asintió pensativo. «Aceleraré el papeleo de la tutela. Mientras tanto, documenta todo. Cada interacción, cada prueba. Es posible que necesitemos todo». Mientras el equipo legal de Jackson lidiaba con la investigación de CPS, Jana seguía profundizando en las operaciones de Sabrine Industries. Descubrió vínculos con retiros de bienestar internacionales en Singapur, Suiza y una isla privada cerca de Malasia. Operaban bajo múltiples nombres, explicó mientras mostraba a Jackson la intrincada red de empresas fantasma y subsidiarias. Pero el rastro del dinero siempre llevaba a Sabrine.
Habían invertido miles de millones en estas instalaciones durante la última década. ¿Qué tipo de tratamientos ofrecen?, preguntó Jackson, hojeando los folletos que Diana había conseguido. Terapia de rejuvenecimiento, regeneración celular, tratamientos de reversión de la edad, leyó Diana. Todo muy vago, exclusivo y extremadamente caro. La inversión mínima es de 2 millones solo por invitación y su lista de clientes es ultra secreta. Pude ver una presentación para inversores. Afirmaban haber revertido biomarcadores de envejecimiento hasta en 15 años, en sujetos de prueba. Jackson sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Sujetos de prueba, no pacientes, dijo sombríamente Diana. Exactamente. Y esto se vuelve inquietante. Su gran avance apareció meses después de la desaparición de Vanessa. Su artículo de investigación cita material genético patentado con propiedades regenerativas únicas. Esa noche, los servidores privados de Jackson fueron atacados. El sofisticado hackeo apuntó específicamente los archivos relacionados con Amara y las notas de la investigación. Gracias a los estrictos protocolos de seguridad, la información crítica se almacenaba fuera de línea. Pero el intento fue alarmante en su precisión. Sabían exactamente qué buscar, informó William tras analizar la violación. Esto no fue aleatorio. A la mañana siguiente, Amara tuvo un momento de claridad durante el desayuno. «Recuerdo algo», dijo dejando caer el tenedor. «Escuché a 2 guardias hablar sobre la transferencia del activo a una instalación en Singapur. Mencionaron que sería el próximo mes». «¿Activo?», repitió Jackson, frunciendo el ceño. ¿A quién se referían? Amara asintió solemnemente. «El activo principal. Por cómo hablaban, creo que se referían a tu esposa. Ella era tratada diferente a los demás». Jackson no perdió tiempo. Comenzó a organizar un viaje a Singapur, planeando usar la próxima conferencia de tecnología como tapadera. Pero William pronto descubrió que su jet privado había sido manipulado durante el mantenimiento de rutina. «La línea de combustible está comprometida», informó. No era suficiente para una falla inmediata, pero habría provocado una fuga sobre el Pacífico. Habrías tenido serios problemas. El sabotaje confirmó lo que Jackson temía. Alguien no solo vigilaba su investigación, sino que trabajaba activamente para detenerla. La situación se volvió aún más crítica cuando Michael Chin, experto en seguridad y aliado de confianza, fue encontrado muerto en su apartamento por un aparente suicidio. Dejó una nota confesando espionaje corporativo, le dijo Diana, tras hablar con contactos policiales. Afirmó haber vendido secretos de rehén Bastians a competidores durante años. Jackson negó con la cabeza, incrédulo. Michael era leal hasta la médula. Nunca traicionaría a la empresa, y mucho menos se suicidaría. Esa misma noche, un mensaje llegó al teléfono seguro de Jackson, de un número conocido solo por sus asociados más cercanos. «Dejen de buscar o ambos desaparecerán también». Adjunta había una foto de Amara en la escuela, tomada desde la calle. La amenaza era clara y directa. Jackson no dudó. La ruta de escape de emergencia del ático, instalada años atrás, resultó profética. Un pasaje oculto detrás de la biblioteca conectaba con el hueco del ascensor de servicio, evitando los sistemas de seguridad normales. En minutos, Jackson desapareció en el laberinto de túneles de Manhattan, llevando solo una pequeña bolsa con dinero en efectivo, documentos alternativos, dispositivos de comunicación encriptados y una pistola Glock 19 con cargadores adicionales. Mientras la policía irrumpía en su ático vacío, Jackson emergía 6 cuadras más lejos, transformado por un disfraz simple pero efectivo: gafas, gorra de béisbol y uniforme de trabajador de mantenimiento. Las primeras 48 horas fueron críticas. Jackson permaneció completamente fuera del radar, usando solo teléfonos prepago y transacciones en efectivo mientras se trasladaba entre casas seguras que había establecido años antes. Desde un motel en Queens, observó las noticias de su desaparición. El multimillonario tecnológico Jackson Reed es ahora el principal sospechoso del brutal asesinato de su asistente ejecutivo de largo tiempo, Marcus Phillips. Reed, que ha mostrado un comportamiento errático desde la muerte de su esposa hace 5 años, también es buscado para ser interrogado sobre su relación con una menor no identificada que ha estado desaparecida desde la semana pasada. Jackson respiró hondo. La cacería apenas comenzaba, y Singapur esperaba con secretos que podían cambiarlo todo. La cobertura mediática enfatizó el componente racial de manera brutal. Un comentarista declaró: «El hecho de que R.I.D., un hombre blanco y rico, haya tomado la custodia de una joven negra sin la documentación adecuada plantea serias dudas sobre una posible trata».
Fuentes cercanas sugieren que podría formar parte de un patrón más amplio de explotación. Las manos de Jackson se apretaron en puños. Lo pintaban no solo como un asesino, sino como un depredador. La verdad se enterraba bajo una capa de mentiras cuidadosamente construidas. Al tercer día, Jackson arriesgó el contacto con Diana usando un protocolo de emergencia previamente establecido. Se encontraron en un almacén abandonado en Brooklyn, tomando elaboradas precauciones para asegurarse de que nadie lo siguiera. La policía está por todas partes, informó Diana. Tus cuentas están congeladas. Tu propiedad bajo vigilancia. Jeffrey ha sido nombrado CEO interino por la Junta. ¿Y la evidencia que te envié? Preguntó Jackson. La que demuestra mi inocencia en la muerte de Marcus, incluyendo mis grabaciones de seguridad que prueban mi paradero. Se la entregué al agente de Michaels en el FBI, confirmó Diana. Al principio fueron escépticos, pero la verificación de la marca de tiempo los convenció. Ahora están investigando por su cuenta, manteniéndolo separado del NYPD. Bien, ¿y Amara? ¿Sigue segura con Wei en Singapur? Preguntó Jackson. Se han mudado 3 veces esta semana. La seguridad alrededor de la isla se ha duplicado desde tu desaparición, pero el transporte hacia Malasia sigue según lo planeado. Jackson asintió sombríamente. Saben que vamos, pero no saben ni cuándo ni cómo. Durante la semana siguiente, Jackson utilizó una serie de disfraces y métodos de transporte. Vuelos comerciales con identidades falsas, buques de carga, vuelos charter pagados con criptomonedas imposibles de rastrear. Evitó sistemas de reconocimiento facial gracias a prótesis y técnicas de maquillaje especializadas proporcionadas por Diana. En lugar de aterrizar en Singapur, llegó a Kuala Lumpur para mayor seguridad. Contactó a Wei mediante su canal de emergencia. Se encontraron en un pequeño pueblo de pescadores en la costa este de Malasia, donde Amara casi lo derriba con un abrazo que parecía querer fundirse con él. «Regresaste», susurró contra su pecho. «¿De verdad? Regresaste. Te lo prometí», respondió Jackson, sorprendido por el peso de un simple acto de cumplimiento de palabra para una niña que había conocido tanto abandono. Vuelos puso al día. La seguridad de la isla se había reforzado, pero había un posible acceso, un buque de suministro que visitaba la instalación 2 veces por semana. Podrían esconderse a bordo durante la próxima entrega. Mientras tanto, en Nueva York, el agente Michaels comenzaba a cuestionar la narrativa oficial. La evidencia de Diana había sembrado dudas sobre la culpabilidad de Jackson. Las grabaciones de seguridad habían sido manipuladas, el arma homicida mostraba huellas demasiado perfectas y Marcus había estado investigando transferencias financieras entre Jeffrey Phillips y cuentas extraterritoriales vinculadas a Sabrin. Esto va más allá de un simple montaje, le dijo Michaels a Dana Michaels durante una reunión clandestina. Ray podría haber encontrado algo mucho más grande de lo que cree. Estos patrones coinciden con experimentación médica, corrupción de alto nivel y trata de personas. El día de la infiltración, Jackson, Amara y Wei abordaron el buque antes del amanecer, ocultos entre cajas de provisiones. «¿Recuerda el plan?», le recordó Jackson a Amara mientras se acurrucaban en su escondite. «Quédate cerca de mí. Si nos separamos, usa la baliza de emergencia y espera en el punto de encuentro». Amara sintió solemnemente. «Lo recuerdo, pero Jackson, ¿y si ella no me reconoce?», dudó. «Dicen que les hacen cosas a la mente de las personas allí. Entonces la ayudaremos a recordar», respondió Jackson. «Y si no puede, comenzaremos de nuevo. Lo importante es sacarla, sea cual sea su condición». El viaje duró 4 horas a través de mares cada vez más agitados. Cuando se acercaron, vislumbraron por primera vez la instalación. Un extenso complejo de edificios blancos, enclavados en la vegetación tropical, rodeados de sistemas de seguridad de última generación. El barco atracó en un muelle de servicio al sur de la isla. Mientras el personal descargaba provisiones bajo la vigilancia de guardias armados, Jackson, Amara y Wei se deslizaron hacia un edificio de mantenimiento cercano. «La seguridad es más fuerte de lo que anticipábamos», susurró Wei. «Han añadido patrullas y refuerzos». Pero la memoria fotográfica de Amara se volvió invaluable. Anotó horarios de cambio de guardia, rutinas del personal y códigos de acceso a las puertas, creando el mapa que les permitiría avanzar. Esa noche, mientras el personal cenaba en el comedor principal, Jackson, Amara y Wei se movieron silenciosamente por los corredores de servicio y los túneles de mantenimiento, adentrándose cada vez más en la instalación. La sofisticación de la seguridad los había preparado para cualquier cosa, pero lo que encontraron dentro los dejó helados.
La fachada de Retiro de Bienestar escondía una instalación de investigación de vanguardia dedicada a la prolongación radical de la vida. A través de ventanas de observación, vieron a clientes ultra ricos sometidos a tratamientos con material biológico aparentemente recolectado de sujetos más jóvenes. Esas personas, susurró Amara, señalando los individuos sedados en camillas. Se parecen a las mujeres de Clearwater, y también hay niños nuevos. La comprensión golpeó a Jackson como un puñetazo. No era solo trata convencional. Era cosecha médica, utilizando humanos como materia prima para dar décadas de vida extra a los privilegiados. Siguiendo las indicaciones de Amara hacia el ala de alta seguridad, donde creía que se encontraba Vanessa, una cámara de vigilancia giró hacia ellos. En segundos, las alarmas resonaron por toda la instalación. «Nos han visto», dijo Wei con urgencia. «Necesitamos movernos más rápido». Corrieron por los pasillos, esquivando por poco los equipos de seguridad que respondían a la alarma. En un cruce crítico, se encontraron con guardias armados que avanzaban desde ambas direcciones. «¿Por aquí?», gritó Wei, empujando a Jackson y Amara hacia un pasaje lateral, antes de girarse y enfrentarse a los guardias, sacando un arma oculta. «Encuentra a tu esposa. Yo los detendré». Lo último que Jackson vio de Wei fue su postura firme, decidida mientras abría fuego, ganándoles valiosos segundos para escapar. Con Wei cubriéndolos, Jackson y Amara llegaron al ala de alta seguridad. Usando una tarjeta de acceso tomada de un guardia inconsciente, entraron en un corredor estéril bordeado de cámaras médicas especializadas. Cada cápsula contenía un solo ocupante. Mujeres de distintas edades, todas en coma inducido, conectadas a equipos que monitoreaban y extraían material biológico. Amara señaló con urgencia la última cápsula al final del corredor. Jackson se acercó con el corazón latiendo desbocado. Detrás del cristal yacía perfectamente quieta. Vanessa mayor, más delgada, pero inconfundible. La mujer que creía muerta durante 5 años. Mientras Jackson trabajaba frenéticamente para entender el complejo sistema médico que la mantenía sedada, las puertas de seguridad en ambos extremos del corredor se abrieron de golpe. Guardias armados irrumpieron, apuntando sus armas hacia él y Amara. De entre ellos emergió una figura conocida. Victor Reynolds, CEO de Sabrine Industries, impecable con su traje a pesar de la hora. «Señor Reid», dijo con la confianza de quien nunca enfrenta consecuencias. «Debo admitir que estoy impresionado por su persistencia. Pocos sacrificarían tanto por la palabra de un niño». Su mirada se posó en Amara, que lo enfrentó con desafío. Jackson se colocó protectoramente frente a ella, la mano cerca de su arma oculta. «Se acabó, Reynolds. Encontré a Vanessa. Cualquier operación enferma que estés llevando a cabo aquí será expuesta». Reynolds sonrió levemente. «En serio, el mundo cree que asesinaste a tu asistente y traficaste con una menor. Eres un fugitivo. Tu empresa está bajo nuevo liderazgo y nadie te busca, excepto para arrestarte. ¿Quién exactamente va a exponer esto?» Hizo un gesto hacia sus guardias. «No sugiero que te rindas pacíficamente. No tengo ningún deseo particular de matarte». El corredor estéril quedó suspendido en un tenso silencio. Jackson evaluaba sus opciones, rodeado de guardias con Vanessa atrapada detrás del cristal. «Sabes», reflexionó Reynolds, «en otro contexto podría haberte invitado a unirte a nuestra empresa. Tus innovaciones en Re-Nevations demuestran visión, pero tu inflexibilidad moral lo hace imposible. Lo que haces aquí no es innovación. Es explotación, secuestro, asesinato», respondió Jackson, conteniendo la furia. Reynolds suspiró con desaprobación. «El progreso siempre requiere sacrificios. Señor Reed, los tratamientos que desarrollamos extenderán la vida humana décadas. Imagine lo que la humanidad podría lograr si nuestras mentes más brillantes trabajaran durante un siglo. Cosechando víctimas involuntarias», replicó Jackson, usando personas como materia prima. «Lamentable, pero necesario en estas primeras etapas», admitió Reynolds sin un atisbo de remordimiento. «El material genético que necesitamos es excepcionalmente raro. Tu esposa posee una combinación única que acelera el proceso regenerativo 10 veces. Un perfil único entre 1.000 millones». Mientras Reynolds hablaba, Jackson evaluaba la cápsula de Vanessa. Sistemas de soporte vital, mecanismos de seguridad, posibles rutas de escape. Amara, comprendiendo sus intenciones sin palabras, se colocó estratégicamente para crear una distracción en el momento crucial. «¿Por qué no simplemente pedir voluntarios?», desafió Jackson, ganando tiempo mientras mantenía a Reynolds hablando. «Pagar a los donantes.
Hay formas éticas de avanzar en la medicina. Reynolds se rió, despreocupado. ¿Crees que no lo intentamos? Los obstáculos regulatorios habrían retrasado el desarrollo décadas. Y los marcadores genéticos que necesitamos son tan raros que la donación voluntaria jamás daría suficiente material. Señaló las cámaras a su alrededor. Cada sujeto aquí fue seleccionado cuidadosamente. La mayoría estaba marginada. Nadie los extrañaría. Los ricos como Vanessa tuvieron la desgracia de poseer perfiles extraordinarios. La mente de Jackson recorría escenarios, calculando riesgos y posibles resultados. Las probabilidades estaban en su contra, pero había llegado demasiado lejos para rendirse ahora. ¿Cómo llegaste, Vanessa?, preguntó, acercando discretamente la mano al dispositivo de emergencia en su bolsillo. No era un blanco fácil ni alguien que pasara inadvertida. Un destello de arrepentimiento cruzó la expresión de Reynolds. Fue desafortunado. La monitoreábamos desde que las pruebas médicas de rutina revelaron su potencial genético. El plan original era solo recolectar muestras periódicas sin su conocimiento. Pero ella comenzó a indagar y amenazó con exponerlo todo. Reynolds caminó frente a la fila de cápsulas. Era brillante. Tu esposa siguió la pista hasta una subsidiaria que realizaba investigación genética. No tuvimos más remedio que actuar. La explosión del yate, dijo Jackson, encajando las piezas. Un accidente convincente. Ningún cuerpo que recuperar. Y mientras tanto, la tenía sedada aquí. Exactamente. Si hubiera ignorado las irregularidades, habría vivido su vida normal, admitió Reynolds, visiblemente impaciente. Ahora, debemos concluir esta reunión. La seguridad los escoltará a detención mientras decidimos cómo manejar esta situación. Jackson hizo contacto visual con Amara y asintió sutilmente. Con un movimiento rápido, activó el dispositivo de emergencia en su bolsillo, un pulso electromagnético de alta intensidad diseñado para desactivar temporalmente los sistemas electrónicos cercanos. Las luces parpadearon y murieron. Todo el equipo médico se apagó. En la confusión, Jackson agarró a Amara y se lanzó a través de una puerta lateral, cerrándola detrás de ellos. Los guardias disparaban a ciegas en la oscuridad. Los generadores de emergencia se activarán en segundos, advirtió Jackson mientras corrían. Necesitamos dar la vuelta para buscar a Vanessa una vez que concentren su atención en donde creen que estamos. Tal como predijo, la energía de respaldo se activó, bañando los pasillos en luz roja de emergencia. Las alarmas sonaron mientras esquivaban al personal de seguridad que corría hacia su última ubicación conocida. Gracias al mapa memorizado por Amara, encontraron un túnel de servicio que los llevó de regreso al ala médica por un enfoque diferente. Las cámaras tienen fuentes de alimentación independientes, explicó Jackson. El PM interrumpió los sistemas de seguridad, pero no los soportes vitales. Tenemos minutos para sacar a Vanessa antes de que se den cuenta. Volviendo al ala médica desde un acceso de mantenimiento, encontraron la cápsula de Vanessa sin vigilancia momentánea. Jackson trabajó con precisión para anular el bloqueo mientras Amara vigilaba. La cápsula se abrió con un silbido revelando a Vanessa, conectada a múltiples tubos y monitores. Amara no pudo terminar la frase. «Viva», confirmó Jackson. «Sedada, pero viva». Los sistemas extraen material celular mientras la mantienen en coma inducido. Desconectó cuidadosamente el equipo de monitoreo no esencial, manteniendo las funciones vitales. «No podemos despertarla aquí. Debe ser gradual o podría sufrir daño neurológico. Solo estabilizarla lo suficiente para moverla». Amara se tensó de repente. «Alguien viene», susurró. Antes de que pudieran ocultarse, las puertas se abrieron y apareció Wei, ensangrentado pero vivo. «Eres difícil de encontrar, amigo mío», dijo, con una sonrisa dolorida. «Debemos apurarnos. La distracción que preparé no durará mucho». Juntos transfirieron cuidadosamente a Vanessa a una camilla portátil, ajustando el soporte vital. Wei condujo por los pasillos hacia un muelle de carga donde los vehículos de emergencia simulaban responder a un incendio en el lado opuesto. «Podemos usar la confusión para llegar al barco», explicó Wei, la voz tensa por sus heridas. «Mi contacto nos espera en el muelle secundario». El escape estaba casi asegurado cuando doblaron la esquina y se encontraron con Victor Reynolds de pie frente a ellos, flanqueado por su seguridad personal. Esta vez, sostenía una pistola apuntando directamente a Jackson. «Basta de esto», dijo con frialdad. «Has destruido millones en equipos y comprometido años de investigación. Esto termina ahora». Jackson se colocó frente a la camilla de Vanessa. «Tienes razón.
Termina ahora, pero no como tú piensas. No tienes a dónde ir, replicó Reynolds. Cada barco, cada helicóptero, todo bajo mi control. Y aunque escapases, sigues siendo un fugitivo. El mundo todavía cree que eres un asesino y traficante de niños. Tal vez, reconoció Jackson, pero creerán diferente cuando vean lo que está pasando aquí. Por primera vez, una chispa de incertidumbre cruzó el rostro de Reynolds. ¿De qué estás hablando?, preguntó, con la voz un poco más tensa de lo habitual. Jackson sonrió sombríamente. ¿De verdad creíste que vine aquí sin seguro? Todo lo que ha sucedido desde que llegamos ha sido grabado y transmitido a servidores seguros, incluida tu confesión sobre el secuestro de Vanessa y otros por su material genético. Reynolds endureció la expresión. Estás fanfarroneando. No hay transmisión que salga de esta isla sin nuestro conocimiento. No a través de canales convencionales, replicó Jackson. Pero René Bastians desarrolló comunicación satelital cuántica hace 5 años, la tecnología en la que Vanessa estaba trabajando antes de que la llevaras. La señal no puede ser detectada ni bloqueada por tus sistemas. La transmisión ya estaba activa, aunque no tan completa como Jackson sugería. Aún así, la semilla de la duda había sido plantada. Incluso si fuera cierto, dijo Reynolds, recuperando la compostura, exponernos significaría destruirte a ti mismo, tu reputación, tu empresa, todo lo que has construido. Hay cosas por las que vale la pena sacrificarlo todo, respondió Jackson con resolución absoluta. Vanessa, justicia para las personas que has explotado. Impedir que monstruos como tú traten a los seres humanos como mercancías. Antes de que Reynolds pudiera replicar, una nueva alarma resonó por toda la instalación. Señor, informó un miembro del equipo de seguridad de Reynolds con urgencia, múltiples aeronaves se acercan a la isla. No están programadas y no responden a los intentos de comunicación. El rostro de Reynolds palideció ligeramente. ¿Quiénes son? Desconocido, señor, pero utilizan canales oficiales y han declarado una operación federal en curso. Por primera vez, Reynolds pareció genuinamente perturbado. Jackson vio su oportunidad. Parece que mi póliza de seguro fue más efectiva de lo que esperaba, dijo. Aunque también me sorprende este desarrollo. Última oportunidad, Reynolds. Ríndete y enfrenta la justicia o cae luchando y añadiendo bajas de agentes federales a tus cargos. La compostura de Reynolds finalmente se resquebrajó. Esto no ha terminado, siseó, retrocediendo hacia una salida mientras mantenía el arma apuntada. Sob Industries tiene conexiones que ni imaginan. Gobiernos, tribunales, militares. Todos con interés en nuestra investigación. ¿Creen que unos pocos agentes federales cambiarán algo? Como respuesta, el distintivo sonido de rotores de helicópteros se hizo más fuerte afuera. En un instante, Reynolds ordenó a su equipo que atacara mientras se le escapaba por una salida privada. Un tiroteo se desató en el pasillo mientras Jackson, Amara y Way se cubrían detrás de la camilla de Vanessa, cuya base reforzada ofrecía solo protección mínima. «Tenemos que movernos», gritó Way por encima del caos. «Por aquí, al punto de evacuación médica de emergencia». Mientras maniobraban la camilla, con balas rebotando a su alrededor, Jackson comprendió con absoluta claridad lo que realmente importaba. No su empresa, ni su riqueza o reputación, sino las personas por las que luchaba, Vanessa y Amara, las víctimas de la operación de Reynolds. Por primera vez en 5 años, sintió algo que casi había olvidado: esperanza. El pitido rítmico de los monitores médicos llenaba la habitación privada del hospital. Jackson se sentó junto a Vanessa, sosteniendo suavemente su mano. 2 semanas habían pasado desde la dramática fuga de la isla, un torbellino de consultas médicas, procesos legales y seguridad reforzada. Su estado se había estabilizado. Los médicos retiraban cuidadosamente los sedantes que la mantuvieron inconsciente durante 5 años. El neurólogo dice que su actividad cerebral está aumentando, explicó Jackson a Amara, sentada en silencio al otro lado de la cama. Responde más a los estímulos. Es una buena señal. Amara asintió, con los ojos fijos en Vanessa. Se había formado un vínculo inesperado entre la niña y la mujer a la que había ayudado a rescatar. Ella me ayudó cuando nadie más lo haría, susurró Amara. Ahora la estamos ayudando a ella. Las últimas 2 semanas habían sido un torbellino de revelaciones y confrontaciones. La operación federal que llegó a la isla resultó ser liderada por el agente Michaels, coordinando una fuerza conjunta del FBI e Interpol.
Diana había convencido a Michaels de intervenir basándose en la evidencia recopilada por Jackson y en la investigación en curso sobre sospechas de tráfico de personas relacionadas con clínicas médicas exclusivas. Hemos estado rastreando operaciones similares durante casi 3 años, explicó Michaels durante el interrogatorio en el buque que los evacuó de la isla. Desapariciones conectadas a retiros de bienestar de alto nivel, procedimientos médicos experimentales, secuestros selectivos de individuos con perfiles genéticos específicos. El caso de su esposa nos ayudó a conectar los puntos finales. La redada arrojó evidencia contundente, docenas de cautivos en diversas etapas de explotación médica, registros exhaustivos de la operación, conexiones claras con las divisiones de investigación legítimas de Sabin Industries. Victor Reynolds había escapado en un helicóptero privado, pero se emitieron rápidamente órdenes de arresto internacionales. De vuelta en Nueva York, la evidencia que exoneraba a Jackson del asesinato de Marcus se hizo pública. La policía retiró todos los cargos. Imágenes previamente suprimidas mostraban a Jeffrey Phillips entrando en la oficina de Marcus en el momento del asesinato y luego plantando evidencia en el ascensor privado de Jackson. Jeffrey había sido arrestado intentando huir del país, junto con varios miembros de la junta directiva de Rene Bastians implicados en la conspiración. El restablecimiento de Jackson como CEO fue inmediato y unánime. A pesar de la victoria, los desafíos que se avecinaban eran enormes. La condición médica de Vanessa era compleja. Su cuerpo y mente habían sido sometidos a procedimientos experimentales y potentes fármacos durante años. Los médicos eran cautelosamente optimistas, pero advertían que su recuperación sería larga e incierta. Más preocupante aún fue descubrir que el alcance de Sabin se extendía mucho más allá de Victor Reynolds. Funcionarios gubernamentales, miembros del Poder Judicial y personal de las fuerzas del orden en varios países habían facilitado o encubierto la operación. Esto no ha terminado, había advertido Diana durante una conferencia telefónica segura. Reynolds tiene aliados poderosos que se beneficiaban de estos tratamientos. Personas con todo que perder si la verdad sale a la luz. Contraatacarán a través de medios legales, manipulación de la prensa, posiblemente por vías más directas. Jackson ya había experimentado ese retroceso. A pesar de estar exonerado, ciertos medios continuaban cuestionando su relación con Amara, reforzando sutilmente narrativas raciales que sembraban dudas sobre ellos. Los servicios de protección infantil, aunque ya no buscaban su remoción, mantenían estrecha vigilancia sobre la colocación de Amara. La batalla legal por la tutela permanente seguía enfrentando obstáculos burocráticos en cada paso. Esa tarde, mientras Amara descansaba en el jardín del hospital bajo la protección de William, un cambio sutil en el patrón de respiración de Vanessa llamó la atención de Jackson. Sus dedos se crisparon en los de ella y, por primera vez en 5 años, sus párpados parpadearon. Jackson contuvo el aliento mientras los ojos de Vanessa se abrían lentamente. El miedo y la confusión llenaron su mirada al percatarse del equipo médico que la rodeaba. «Está bien», susurró Jackson, lágrimas corriendo por su rostro. «Estás a salvo, Vanessa. Estás en un hospital. ¿Te encontré?» Sus ojos se enfocaron en él con esfuerzo, tratando de procesar su presencia. Cuando finalmente habló, su voz era un murmullo apenas audible. Esa única palabra contenía un universo de preguntas. «Sí, soy yo», dijo Jackson, apretando suavemente su mano. «Has estado fuera mucho tiempo, pero ahora has vuelto. Estás a salvo». Las horas siguientes fueron un cuidadoso proceso de monitoreo médico, mientras Vanessa alternaba entre la conciencia y el sueño, ajustándose lentamente tras años de sedación. Neurólogos y especialistas vigilaban con cautela, observando funciones cognitivas que respondían con señales alentadoras a pesar del coma prolongado. Cuando Amara regresó y Vanessa estaba despierta, Jackson presentó cuidadosamente a la niña. «Esta es Amara», dijo. «Ella me encontró y me dijo que estabas viva. Te salvó. Nos salvó a ambos». Vanessa estudió a Amara con reconocimiento fragmentado. «¿Te conozco?», susurró, entrecortada. Los ojos de Amara se iluminaron. «¿Me recuerdas?». Fragmentos de memoria surgieron lentamente en Vanessa. «Me hablaste cuando estaba en otro lugar», admitió, su voz vacilante, como a través de la niebla. Con el paso de los días, la condición de Vanessa mejoró gradualmente. Aunque muchas lagunas permanecían, no recordaba nada de la explosión del yate ni de su cautiverio inicial, y solo fragmentos de los años posteriores. Lo más inquietante, no tenía memoria de los procedimientos experimentales ni de los marcadores genéticos que la habían hecho tan valiosa para Sabin. La amnesia podría ser inducida por las drogas,
explicó Jackson a Michaels durante su visita oficial, y en parte un mecanismo de autoprotección mental ante el trauma. Michaels asintió gravemente. Eso complicará su testimonio contra Reynolds y sus cómplices, pero la evidencia física es contundente y tenemos otros testigos con recuerdos más claros. La investigación se expandió, revelando el alcance real de Sabrin. Los tratamientos derivados de material genético cosechado habían beneficiado a políticos, líderes empresariales e incluso miembros de la realeza en todo el mundo. Muchos intentaban ahora distanciarse, alegando ignorancia sobre los orígenes de los tratamientos. 2 semanas después del despertar de Vanessa, Jackson presentó los documentos de tutela formal para Amara. La audiencia se programó para el mes siguiente, con indicios del juez de que la aprobación era probable dadas las circunstancias excepcionales. Pero una noche tranquila en el ático, Amara sorprendió a Jackson con una revelación. «Creo que mi madre podría estar viva», dijo mientras revisaban archivos que Diana había enviado. Jackson dejó la tableta, sorprendido. «¿Tu madre? Pensé que nunca la conociste. Mi abuela me dijo que nos abandonó cuando yo era bebé», explicó Amara, «pero encontré esto en los archivos». Señaló un manifiesto de prisioneros de una instalación de Sabrin. El nombre Tiana Johnson estaba resaltado, vinculado genéticamente con un sujeto llamado A7. «Yo era A7 en Clearwater», murmuró Amara. «Y Tiana es mi madre. Las fechas coinciden con cuando me llevaron». Jackson estudió cuidadosamente el documento. «Esta instalación está en Brasil», dijo. «Todavía está operativa según el último informe de Michael». Sus miradas se cruzaron en un entendimiento silencioso. Su trabajo no había terminado. El mes siguiente trajo victorias y nuevos desafíos. La audiencia de tutela aprobó a Jackson como tutor legal de Amara, un momento marcado por las raras lágrimas de la niña, normalmente tan compuesta. Vanessa fue dada de alta del hospital para continuar su recuperación en casa. Su progreso era constante, aunque la debilidad física y los problemas de memoria persistían. Lo más significativo fue que Victor Reynolds fue capturado en Argentina y extraditado para enfrentar cargos internacionales de secuestro, tráfico de personas y crímenes contra la humanidad. A lo largo de todo, el vínculo entre Jackson, Vanessa y Amara se profundizó en algo inesperado, una familia forjada a través del trauma compartido y la resiliencia. A medida que la fuerza de Vanessa regresaba, se convirtió en participante activa en su misión para desmantelar las operaciones restantes de Sabrin y localizar a otras víctimas, incluida la madre de Amara. «La encontraremos», prometió Vanessa a Amara una noche mientras revisaba mapas de la instalación brasileña, «tal como tú me encontraste a mí». 6 meses después del rescate en la isla, Jackson estableció formalmente la Fundación Red Johnson, dedicada a combatir el tráfico de personas y apoyar a las víctimas, con especial atención a casos pasados por alto en comunidades marginadas. La primera iniciativa de la Fundación fue una base de datos avanzada, utilizando tecnología de RN Bastions para ayudar a identificar y localizar a personas desaparecidas que coincidieran con perfiles genéticos específicos de operaciones como la de Sabrin. El camino hacia la curación seguía siendo desafiante. Vanessa sufría pesadillas y ataques de pánico a medida que fragmentos de memoria resurgían. Amara luchaba por adaptarse a la vida normal tras sus experiencias, enfrentando tanto el trauma del cautiverio como la discriminación persistente al ser una niña negra en espacios blancos de élite. Jackson, por su parte, cargaba con la culpa de no haber encontrado a Vanessa antes, lamentando los años perdidos que ya no podrían recuperarse. Sin embargo, juntos encontraron fuerza en su propósito compartido. El trabajo de la Fundación condujo a la identificación y rescate de 18 víctimas más y al cierre de 3 instalaciones en 3 continentes. La presión internacional impulsó investigaciones sobre funcionarios que habían protegido las operaciones de Sabrin. Lo más importante para su pequeña familia, la información recopilada ofreció una pista sólida sobre la ubicación de Tiana Johnson, la madre de Amara. 1 año después del día en que Amara apareció por primera vez en el ático de Jackson, estaba frente a sus compañeros de clase en la Academia Bestbridge, dando una presentación sobre cómo reconocer los signos de la trata. Allí, donde una vez se había enfrentado al aislamiento y la sospecha, ahora inspiraba respeto. Los estudiantes y profesores escuchaban atentamente su relato de primera mano. Desde el fondo de la sala, Jackson observaba orgulloso, con Vanessa a su lado, la mano de ambos unida a la de Amara. Habían perdido 5 años, pero habían ganado algo inesperado. Una misión, un propósito y una familia unida por algo más fuerte que la sangre. La conspiración había sido vasta, los peligros reales y el costo casi insoportable. Pero un solo acto de valentía de una niña de 10 años,
que se negó a ser silenciada, lo había cambiado todo. En ese momento, mientras el aplauso llenaba la sala, Jackson comprendió que la justicia y la verdad a veces provienen de fuentes inesperadas. Que la fuerza para enfrentar la injusticia puede surgir incluso de quienes la sociedad ha intentado silenciar, y que la familia se construye a través del amor, la resiliencia y la determinación compartida. La narrativa muestra con qué facilidad el racismo se convierte en un arma. Los mismos prejuicios que inicialmente desestimaron a Amara fueron utilizados más tarde para elaborar una narrativa pública creíble contra Jackson. Más allá de su exploración de la injusticia racial, la historia demuestra el peligro de desestimar los testimonios de los niños. Las observaciones y la memoria de Amara demostraron ser cruciales para descubrir la verdad, pero los adultos subestimaron repetidamente sus capacidades y credibilidad debido tanto a su edad como a su raza. Quizás lo más importante es que la historia revela cómo el privilegio puede ser redirigido hacia la justicia. Jackson utilizó sus recursos, conexiones y poder no para mantener el estatus, sino para desafiar la corrupción sistémica que atacaba a los más vulnerables. La verdadera redención no vino solo a través del rescate de Vanessa, sino mediante la creación de un cambio duradero a través de una fundación centrada en las víctimas desatendidas de comunidades marginadas. ¿Qué límites cruzarías para descubrir la verdad cuando la sociedad ya ha escrito su propia versión de los hechos? ¿Alguna vez has experimentado ser desestimado o no ser creído simplemente por quién eres? Si esta historia de coraje, determinación y lucha contra la discriminación te conmovió, por favor dale al botón de me gusta y suscríbete a nuestro canal para obtener más narrativas poderosas. Comparte este video con alguien que necesite recordar que la verdad a veces proviene de fuentes inesperadas y que defenderse contra la injusticia siempre vale la pena. Gracias por acompañarnos en este viaje emocional, y recuerda, a veces las voces más importantes son las que la sociedad intenta silenciar con más fuerza. Esta historia ilustra cómo el prejuicio social crea puntos ciegos que permiten que la injusticia florezca. Cuando una joven negra se acercó a un hombre blanco rico con una afirmación increíble, la respuesta inmediata de quienes lo rodeaban fue la sospecha y el rechazo basado únicamente en el sesgo racial. Estas suposiciones de que Amara debe estar mintiendo, manipulando o siendo utilizada representan la discriminación cotidiana que silencia las voces marginadas.